Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pongámonos de pie, hermanos, y vamos a hacer una pausa en el libro de los Hechos y vamos al Salmo 40, un salmo que ya hemos hablado en numerosas, quizás 2 o 3 veces a través de algunos años. Así de que vamos al Salmo 40 y cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumeradas. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a hablar del Salmo 40. Quizá muchos de ustedes ya lo han leído, lo han escudriñado. Amén. Y el día de hoy realmente fue algo que el Señor puso en mi corazón, hablar de este salmo. El Salmo 40, amados hermanos, contiene 17 versículos. No los vamos a ver todos, solo algunos, pero contiene 17 versículos. En este Salmo 40 nosotros vemos, desde que lo comenzamos a leer desde el verso 1, verso 2, vemos desesperación, vemos dolor, vemos cansancio, vemos momentos de incertidumbre, pero también vemos en quién se refugia el salmista. Este Salmo 40 es un salmo de David. Dice el músico principal, Salmo de David. Este salmo, amados hermanos, es muy parecido al Salmo 70, donde David prácticamente está pidiendo ayuda, porque ¿quién de los que estamos aquí, hermanos, no ha pedido ayuda al Señor en momentos difíciles? Este Salmo 40, amados hermanos, vemos que David está en una angustia. ¿Quién no ha estado en una angustia? ¿Quién, hermano? Vemos a David que en ese transcurso de esa angustia hubo momentos donde se sintió que no podía salir de la condición física y espiritual en que él está atravesando, basado en este salmo. ¿Qué cosas vivió o está viviendo David o vivió David en este salmo? Pues cansancio, llanto, dolor, angustia, desesperación, incertidumbre, preocupación. Sin embargo, a pesar de que este Salmo 40 David se sintió de esta manera, hay 2 cosas importantes que debemos de notar. ¿Cuáles? David nunca perdió la esperanza. Y 2, David se refugió en Dios. Esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros, basado en este Salmo 40.
Ahora, hermanos, este Salmo 40 se cree que cuando David lo escribió, en esos momentos de angustia que vivió, también escribió el Salmo 38 y 39. Algunos comentaristas creen que lo escribió en ese lapso. Entonces, si el Salmo 38, 39 y 40, David los escribió, se entiende que en ese periodo de prueba, porque usted pasa pruebas también, de todo tipo, se entiende que lo que vivió fue duro, fue difícil, fue algo, hermano, desesperante, fue algo con lo que él no podía, porque hay pruebas con las que usted a veces no puede, porque usted no es el de la superfe. Hay pruebas con las que usted a veces no puede, usted y yo no podemos en ocasiones. En el Salmo 38 David pide perdón a Dios. En el Salmo 39 David examina su vida espiritual, porque hay momentos que debemos de examinar nuestra vida espiritual. Y en el Salmo 40 expone cómo se siente en esa dura prueba que está viviendo o que está narrando. ¿Cuál es el trasfondo de este salmo? Algunos comentaristas creen que el trasfondo de este salmo es que David huía de Absalón, su hijo. Estos comentaristas creen que David está huyendo de Absalón, ya que Absalón se ha levantado contra su padre David. David tiene un problema familiar. ¿Quién no ha tenido problemas familiares? Tiene un problema familiar que se le ha ido de las manos, y como David no quiere pelear, porque no quiere pelear, hermano, hace lo que la palabra del Señor nos manda: dejarle las cosas a Dios. En ocasiones así tenemos que hacer. Dejarle las cosas, ¿a quién, hermano? A Dios. Y cuando le dejamos las cosas a Dios, tenemos que entender dos cosas, amados hermanos. Número uno, que Dios hace las cosas bien. Y dos, que Dios tiene su tiempo. Cuando tú y yo le dejamos las cosas a Dios, tenemos que entender que Dios hace las cosas bien. ¿Bien para quién? Bien para sus propósitos. No bien para que, como si a nosotros nos pareciera bien, no. Bien para sus propósitos. Pero también que Dios tiene su tiempo. Ahora, hermanos, no es la primera vez que David huye. No es la primera vez. ¿Por qué? Porque aquí en este Salmo 40, aunque David, como ponen estos comentaristas, está huyendo de Absalón, su hijo, él no quiere enfrentar a su propio hijo. Años anteriores, él ya había tenido la experiencia de haber huido de Saúl. Él ya había pasado por eso también. Se cree que cuando David huyó de Saúl, amados hermanos, y eso ya lo hemos dicho en otras predicaciones también, porque son datos nada más, son comentarios de algunos eruditos. Se cree que David huyó cerca de 10 años. Imagínense 10 años huyendo, 10 años con miedo, 10 años no teniendo un lugar estable, 10 años metiéndose en cuevas, 10 años comiendo quizá lo que encontraba, 10 años temiendo por su vida, 10 años con esa dura prueba todos los días. Mas sin embargo se cree que en esos 10 años donde David huyó de Saúl es cuando David escribió más salmos. ¿Por qué? Porque de una manera, hermanos, no tendría que ser así, pero nos pasa. De alguna manera, como que las pruebas a los hijos de Dios genuinos, porque el que no es genuino, hermano, reniega, se ha arrebatado, se va al mundo, no. A los hijos de Dios genuinos, como que las pruebas nos hacen que nos examinemos. Nos hace como más sensibles. Como que nos hace más orar, que no tendría que ser así. Nos hace como acercarnos más a Dios, repito, no tendría que ser así. Pero los hijos de Dios genuinos como que las pruebas, el dolor,
Las dificultades nos hacen sensibles, nos hacen orar más, nos hacen acercarnos más al Señor, que no tendría que ser así, porque tiene que ser siempre, más sin embargo las pruebas a veces nos empujan a hacer ese tipo de cosas, que no son malas, pero no tendría que ser así. Y es precisamente, amados hermanos, lo que vemos en este salmo. David, en este salmo, al parecer está huyendo de Absalón, como exponen algunos comentaristas. Él no quiere pelear y no es la primera vez que él huye. Sin embargo, a pesar de que David años antes había huido de Saúl, ahora está huyendo de Absalón. Bueno, de la misma manera David toma la sabia decisión de dejarle las cosas a Dios y busca en oración saber qué hacer. Saber qué hacer. Repito, hermanos, cuando le dejamos las cosas a Dios, tenemos que entender dos cosas. Número uno, que Dios hace las cosas bien. Y dos, Dios tiene su tiempo. ¿Qué podemos ver en este salmo, hermanos? En estos versos, por lo menos hasta el verso 6, 7. Número uno, vemos un llamado a la paciencia. 2, vemos un llamado a la oración. 3, vemos un llamado a no olvidar que Dios conoce nuestra condición. 4, vemos un llamado a entender que Dios obra a su tiempo. 5, vemos un llamado a cómo responder, cómo vamos a responder tú y yo en medio de la prueba. 6, vemos un llamado a testificar. 7, vemos un llamado a tener confianza, hermanos, en medio de la prueba. Y 8, vemos un llamado a entender que vale la pena esperar porque Dios recompensa. Cuando esperamos, Dios recompensa. Verso 1, ¿lo tiene? Un llamado a la paciencia. ¿Cómo dice la primera palabra? Pacientemente esperé. Amén, hermanos. Lo primero que vemos, amados hermanos, es que el salmista en ese momento de desesperación decide esperar, decide tener paciencia. ¿Qué significa paciencia? En griego es hupomoné, que quiere decir estar bajo circunstancias difíciles, permaneciendo y perseverando. Es decir, no es quedarse con los brazos cruzados y esperar, no es quedarse con los brazos cruzados, sino que estar bajo circunstancias difíciles, pero permaneces y perseveras a la vez. Amén. Ahora, hermanos, cuando el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, él sabe, porque es bien importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos sido redimidos por gracia, es muy importante que conozcamos nosotros los atributos de Dios. Por eso la gente que le ordena a Dios, que declara, que decreta, desconoce realmente los atributos de Dios. Cuando el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, él sabe, hermano, él sabe que con Dios hay que aprender precisamente eso, a saber esperar. Usted y yo tenemos que saber que con Dios hay que saber esperar. Aquí le esperó el salmista, dice a Jehová. A Jehová. Y esta palabra pacientemente esperé se le conoce como un hebraísmo, como un modismo. Es decir, David, mis hermanos, al encontrarse turbado, al encontrarse angustiado, al encontrarse desesperado, sin saber qué hacer, no toma ninguna decisión bajo sus emociones, sino que mejor él decide esperar y entrar en un tiempo de oración. David está pasando una prueba difícil, una prueba dura.
Y expresa que tuvo que tener paciencia porque sabe que con Dios se tiene que aprender a esperar. Pacientemente. Habla de paciencia, de aprender a esperar. Aprender a tener espera, aprender a tener paciencia. Aprender a tener paciencia cuesta, hermano. Cuesta eso. ¿Cierto o no? Ya que nuestra paciencia, aunque es un fruto del Espíritu, la paciencia es un fruto del Espíritu, nuestra paciencia se va forjando a través de la prueba. Usted tiene paciencia. Usted tiene jupomoné. ¿Tiene jupomoné? Tener paciencia, según este salmo, Dios la va forjando a través de la prueba. Ejemplo, Santiago 1 del 3 al 4. Dice Santiago del 1 del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice Santiago? Santiago, sabiendo que la vida cristiana está llena de bendiciones espirituales, pero también de adversidades. Hermano, eso Santiago lo sabe. Santiago sabe que la mejor vida es la vida cristiana, pero también sabe que la vida cristiana está llena de adversidades. Da la idea en ese verso como cuando un agricultor está arando la tierra. Cuando dice produce. Usted sabe, el agricultor remueve la tierra, el agricultor limpia la tierra, afloja la tierra, está preparando la tierra. Y sabe que este agricultor, que con mucho trabajo en los próximos meses va a recoger el fruto. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que está diciendo es que la prueba que uno vive, Dios la permite para desarrollar fruto en nosotros. Dios lo permite. ¿Cuál fruto menciona Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce jupomoné. ¿Usted tiene jupomoné? El hermano Manuel se ríe, ¿eh? No es moné, es jupomoné. Dice la hermana, yo tengo jupomoné. Dice Santiago, produce. Y la palabra produce en griego significa terminar, lograr, conseguir. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está diciendo que a través de las duras pruebas, Dios produce. Dios consigue que en nosotros, Dios logra que en nosotros se desarrolle esa virtud tan escasa en los cristianos. Porque si algo está tan escaso en los cristianos, es la paciencia. Ese es el jupomoné. Estamos acostumbrados a lo rápido, ¿eh? A lo rápido. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que la paciencia se forja a través de la prueba, a través del dolor. Eso es lo que dice Santiago. Y sigue diciendo el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, Santiago dice, amados hermanos, que el propósito de las pruebas es que crezcamos en paciencia y esto nos llevará a ser perfectos y cabales. Pregunta, ¿qué significa perfectos y cabales? Significa crecido, maduro, equilibrado, sano espiritualmente. Porque Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que seamos sanos espiritualmente. ¿Y eso dónde se va a ver, hermano? Cuando todo nos va bien,
No, cuando estamos en medio de una prueba. Ahí es donde se tiene que ver nuestra madurez, nuestro crecimiento. Que estamos sanos espiritualmente. Le damos gloria a Dios en medio de nuestras pruebas. Entonces, David, amados hermanos, en el Salmo 40, sabiendo que él no ve la respuesta inmediata, él decide esperar. Repito, y aprender a esperar es una virtud que se desarrolla en el transcurso de la prueba. No cuando uno sale de la prueba, sino en el transcurso de la prueba. Dice el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos, en la segunda parte del texto? Vemos que el Salmo 40 o David nos hace un llamado a la oración. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que no dejó de orar. Ahora, hermanos, en ese aprender a esperar, David no se quedó con los brazos cruzados. No se conmiseró. No se hizo la víctima. ¿Qué hizo? Acudió a un medio de gracia que Dios nos dejó, y es la oración. ¿Qué es orar? Ay, pastor, ya sabe pues, qué es orar. Ahora, ¿oramos? ¿Oramos? Orar es hablar con Dios. Pero en ese hablar con Dios es en el sentido de reverencia, en el sentido de humillarte. Es lo que está diciendo David. Pero también en el sentido de perseverar. Quizá, hermano, David pasó días, semanas, meses, años, pero no dejó de orar. No dejó de clamar. Recuerda, la iglesia de los Hechos dice que perseveraban en la oración. Recuerda, hermano. Era gente de oración. Era gente que no faltaba los cultos de oración. Era gente que perseveraba en la oración. El Señor Jesús, para hablarnos de la insistencia de la oración y de no desmayar, nos habla de una vida insistente. ¿Tú qué vemos aquí? Nos hace un llamado a orar. La iglesia en su inicio era gente de oración, hombres de oración, mujeres de oración. Un predicador de sana doctrina, hermanos, muy acertadamente dijo esto. Fíjese, dijo esto. Constantemente citamos a los puritanos, donde decimos, los puritanos eran gente muy radical. Es cierto. Era gente muy consagrada. Es cierto. Era gente muy dedicada. Es cierto. Era gente muy centrada en las Escrituras. Es cierto. Más sin embargo, atrás de toda esa vida espiritual que impactó a sus generaciones en su tiempo, eran vidas entregadas a la oración. No creas que oraban 2 minutos, 3 minutos, media hora. No, vidas entregadas a la oración. Nosotros de ellos solo nos quedamos con sus dichos y con sus libros, nada más. Nada más. ¿Qué vemos aquí entonces? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos un llamado a la oración. David está en una prueba, o está narrando una prueba. Pruebas que tú pasas, dificultades que tú pasas, que a veces no sabes qué hacer, y lo que hace es, ponte a orar. Ponte a orar. Ora, habla con Dios.
Y en ese habla con Dios. No olvides que Dios conoce nuestra condición. ¿Dónde lo dice? El verso 3. ¿Lo tiene? Verso 2, perdón. Este salmo también, amados hermanos, nos hace un llamado a no olvidar que Dios conoce nuestra condición. Dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pregunta, ¿Dios sabía cómo se sentía David? Claro que sí. ¿Dios sabía cómo estaba David? Claro que sí. Hermanos, ¿Dios conoce tu condición? Por supuesto. Por supuesto. ¿Dios conoce tu prueba? Por supuesto que sí. Dios la va a responder si Él quiere y en el momento que Él quiera. Pero Él sabe la prueba que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo. Él la conoce. ¿Sabe qué, hermanos? El saber que Dios sabe, porque Él lo sabe todo, lo que tú estás pasando, ese debe de ser un consuelo para nosotros. Ese debe de ser un consuelo. Amén. Quizá ya estás orando y no ves respuesta, pero el saber que Dios escucha tu oración y sabe en la condición en la que te encuentras, ese es un consuelo para nosotros. Dice, y me hizo sacar, mire cómo se sentía David, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David, amados hermanos, nunca renunció a esperar en Dios. Nunca renunció al clamor. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es misericordioso. Y una de las mayores bendiciones es que cuando oramos sabemos que Dios nos escucha. ¿Qué dice David? Me hizo sacar. La pregunta es, ¿lo sacó rápido? No. No lo sacó rápido. Me hizo sacar. En cuanto clamé, me sacó, dice David. No. No. Y me hizo sacar en cuanto Dios vio su condición. No. No dice así. Tuvo que esperar. ¿Cuándo me hizo sacar? En el momento donde aprendió a que con Dios se tiene que aprender a esperar. Hermanos, David tuvo que aprender a esperar. Y si David tuvo que aprender a esperar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Amén. Pero los cristianos no nos queda otra más que esperar, clamar, humillarnos y esperar en el Señor. ¿Qué nos muestra este verso 2? Nos muestra que Dios sabe la condición de David y sabe en la condición en la que nos encontramos nosotros. El Señor sabe, lo sabe, Él lo sabe. Pero también Él sabe cómo actuamos en medio de la prueba. Porque Él lo ve todo. Y sabe si le buscamos o no. Sigue diciendo el verso 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, repito, este salmo también nos enseña a no olvidar que Dios conoce nuestra condición. Y tuvo que aprender David a esperar, así como nosotros tenemos que aprender a esperar. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es? Cristo.
¿Cómo se sentía David? Desesperado, derribado, cansado, no podía más, no aguantaba más, se sentía desolado, se sentía que se hundía. Mas sin embargo, él sabía que sus pies estaban sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Amén, hermanos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esta frase, amados hermanos, el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, es un hebraísmo, una forma de expresar cómo él se siente, donde él se siente que se va hundiendo más y más. David se sentía atrapado y en ocasiones así nos sentimos. En ocasiones nos sentimos como atrapados en alguna situación y uno quisiera salir, pero como no podemos, necesitamos al Señor, necesitamos clamar al Señor, necesitamos ayuda, sentimos como que nos hundimos más en ocasiones. La idea del pozo de la desesperación o lodo cenagoso, hermanos, se refiere a pozos profundos de agua que antiguamente eran usados, pero dejaron de dar agua. Y lo que hay es lodo nada más. Esa es la idea cuando David expresa eso, del lodo cenagoso, de pozos profundos de agua que antiguamente eran usados, pero como dejaron de dar agua, lo que había nada más era puro lodo. Y mientras alguien quería salir de ahí, de ese fango, más se hundía y más se hundía y no podía salir, por lo tanto necesita ayuda. Así como en ocasiones nos pasa a nosotros, necesitamos la gracia del Señor, la ayuda del Señor. Así se sentía David, que se hundía más, pero esperó en Dios, en oración, sabiendo que Dios conoce su condición. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David sabía que Dios siempre lo había escuchado. Y David aceptaría fuera la voluntad de Dios. Aquí la peña o la roca, en este verso, podemos ver que es mesiánico este salmo también. Porque cuando habla de la peña o de la roca sabemos que es Cristo, la roca. Y es el que Él endereza nuestros pasos. Amén, hermanos. ¿Qué vemos aquí en este salmo? Que tuvo que esperar. Porque el Señor tiene su tiempo, hermanos. El Señor tiene su tiempo para todo. Y en el tiempo de Dios, dentro de su voluntad y soberanía, Él obra. Por ejemplo, lo vemos en Job. Job sufrió la pérdida de sus hijos. Job sufrió la pérdida de sus bienes. Job sufrió la pérdida de su salud. Job fue atacado por sus 3 amigos. Pero Job siempre supo que Dios obraría a su tiempo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, amados hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros en medio de las pruebas? ¿Qué hizo David? Alabó, cantó, glorificó, exaltó. David sabía que el propósito del cual fue creado el hombre es para glorificar a Dios. Y ese es el propósito del cual Dios nos creó, para la alabanza de su gloria. ¿Cuándo? En cualquier circunstancia. Amén, amén. Por eso fuimos creados, hermanos. Para alabarle. Efesios 1:3, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos hizo el Señor? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados, para alabarle, para que fuésemos santos y sin mancha, según el puro aspecto de su voluntad. Y David sabía que fue creado, que fue hecho para alabarle y glorificarle. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de abundancia, en momentos de escasez, en todo tiempo. Sigue diciendo el verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es esto, amados hermanos? Este es un llamado a testificar. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es esto? Testificar, evangelizar, predicar, dar testimonio, hablar, no quedarse callado. Testificar. Amén. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? A los que dicen que pueden solos, a los que dicen que no necesitan ayuda, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Dice, puso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, puso su confianza en el Señor en el momento de desesperación. Amén, hermanos. Verso 5. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, vale la pena esperar y clamar. Vale la pena. David salió de esa condición o de esa situación. Vale la pena. Amén. ¿Qué nos enseña este salmo, hermano? Número 1, es un llamado a la paciencia en medio de la prueba. ¿Estás en medio de una prueba? Ten paciencia. Porque la prueba es lo que produce. Según Santiago, va produciendo paciencia. Ten confianza. 2, es un llamado a la oración. 3, es un llamado a saber que Dios conoce nuestra condición, la prueba que pasamos. 4, es un llamado a saber que Dios obra a su tiempo. Dios obra a su tiempo. 5, es un llamado a cómo debemos de responder ante la prueba. 6, es un llamado a testificar. 7, es un llamado a no perder la esperanza. Y 8, es un llamado a que vale la pena esperar en el Señor. Amén. Así de que, hermanos, esperemos en el Señor. Oremos y tengamos paciencia.